con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este Salmo 91, versículo 4 que estamos mencionando para empezar este mensaje, nos muestra uno de los aspectos a través de los cuales Dios quiere tangiblemente manifestar su cobertura como Padre. El día de hoy estamos celebrando y recordando el Día del Padre. Es el tercer domingo de junio. Y de esta manera queremos sintonizarnos con el poder de la bendición. Porque la celebración, siempre una celebración conlleva bendición. Y cuando tú bendices también se te salpica y se te regresa esa bendición. Así que es bueno poder bendecir. Y hablando acerca de la paternidad, Dios tiene varios aspectos a través de los cuales Él manifestar lo que yo le llamo la cobertura como Padre. La cobertura como Padre. Este pasaje mira cómo está de una manera poética, hablando de tal vez un ave, ¿no? Tiene alas, donde a través de sus alas que se extienden, que no solamente vemos aquí que le sirven para volar, desplazarse, como ningún otro animal puede hacerlo por los aires, también le da una capacidad para cubrir, para proteger. Si es una gallina, pues es a los pollitos. Si es un águila, a los aguiluchos, a los que son precisamente sus hijos. Y Dios tiene varias maneras. Por cierto, el siguiente domingo tendremos una conferencia para ir conociendo y entendiendo las diferentes sendas o aspectos a través de los cuales Dios como Padre puede y quiere manifestarse activamente en nuestra vida. Pero el aspecto de hoy es el aspecto de su cobertura. Dios nos habla justamente en el Salmo 91, del cual este extracto está tomado, que para aquellos que moran bajo la sombra, y habla de Dios, pero con una característica que quiere poner ahí, ¿sabes cuál es? La sombra del que todo lo puede, del omnipotente. Y qué oportuna alabanza al final y todo lo que estamos usando para tener este encuentro con Dios. Qué oportuno. Dice que es bienaventurado, que es dichoso. Y si tú tienes tu Biblia o lo quieres ver después, el Salmo 91 nos habla de muchos efectos tremendos y positivos de estar bajo la cobertura de Dios. Pero la palabra cobertura es una palabra que principalmente se aplica a la paternidad. Tiene por supuesto otras aplicaciones, pero la cobertura de la paternidad, cuando incluso recordamos el día de hoy, el Día del Padre, estamos pensando en que una de las primarias funciones del Padre es dar cobertura a la familia. Y cobertura, por supuesto, aquí lo dice tal cual, es para darnos seguridad. Bajo su cobertura hay seguridad para vivir. ¿Cuántos en esta semana o en este día o en el momento que estás viviendo en tu vida no extrañas o no aprecies esa seguridad para vivir? Por cierto, económicamente hablando, desde que empieza la pandemia y ahora, que si hay recesión o no hay recesión, que la inflación está conteniéndose porque si no estaría disparándose como hace mucho que no vemos. Dime si no, ese tiempo, esa incertidumbre produce a veces miedo, produce inseguridad. Uno dice, pero es que llegó la pandemia y mi negocio se fue hacia abajo. O tal vez no el mío directamente, pero sí el negocio de mis clientes y por consecuencia me impacta también a mí. No es algo crucial, un factor que es importante y necesario, el tener seguridad para vivir. Este pasaje nos recuerda que uno de los principales beneficios de estar bajo la cobertura, en este caso, de la paternidad de Dios, pero que también se manifiesta a través de la paternidad de todos nosotros, es tener ese beneficio, el de tener seguridad para vivir.
Y esto no solamente es un tema de protección, claro. Más adelante en este mismo versículo, Salmo 91:4, dice: porque escudo y baluarte o fortaleza es su verdad. Y sabes, la cobertura que nos da seguridad es para darnos el amparo de Dios, darnos protección, el amparo de darnos provisión, el amparo de darnos defensa. Y todas esas cosas tú las puedes ver en el Salmo 91. Ahora, qué bonito y qué alentador es que cuando nosotros tenemos buenos puntos de referencia o incluso ejemplos fallidos de referencia sobre lo que es la paternidad en este mundo, tenemos a Jesucristo que vino hace 2000 años para hablarnos acerca de el punto de referencia correcto de la paternidad, que es Dios, y cómo en su cobertura somos amparados para tener seguridad para vivir. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le daría una piedra? O si le pide un pescado, le daría una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Todo esto viene también de una característica de esa cobertura de la paternidad de Dios, que es su misericordia. Si recordarás, el Salmo 103 en el versículo 13 dice que como el Padre se compadece de los hijos, así también Dios se compadece de nosotros. Dice: porque se acuerda de nuestra condición, porque conoce nuestra condición y se acuerda que somos muy limitados. La misericordia del Padre, del buen Padre, y el punto de referencia completo y perfecto lo tenemos en Dios. Es que no depende de nuestro mérito para poder recibir su cobertura y tener seguridad para vivir, sino depende simplemente de que Él nos ama incondicionalmente, conoce nuestra condición. Y alguien diría: y conociendo mi condición, que es mala a veces, que es mal portada, que es esto, me juzga. No, dice que cuando Él conoce tu condición, dice, tiene compasión. Eres un buen padre. Y tienes que aprovechar ese canal de misericordia del Padre. No alejarte, no tener conceptos preconcebidos acerca de cómo es Dios. Dios es un Padre de amor incondicional. Y precisamente Jesucristo, cuando vino hace 2000 años, si algo se preocupó Jesús, fue de introducir un nuevo paradigma con respecto a quién y cómo es Dios. Porque el paradigma que imperaba en el pueblo de Israel, incluso el pueblo judío, él nació como judío dentro de la nación de Israel, era que, pues sí, Dios es el omnipotente, Dios es el todopoderoso, Dios es el juez, Dios es el creador. Todas estas cosas son ciertas y son correctas, pero se habían descuidado posiblemente de el más grande paradigma, o sea, la manera de pensar y de filtrar el concepto de Dios en ellos, y era el paradigma de Padre. Por eso, y tú lo puedes ver, la oración que llamamos el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo, en Lucas también, capítulo 11, versículo 2, dice en el famoso Padre Nuestro, dice: cuando vayas a orar a Dios, ora así. Y lo primero que hace es cambiar el paradigma. Oh Jehová omnipotente, Dios, lo cambia. Él es Jehová, el eterno yo soy. Él es el omnipotente, sí lo es. Oh anciano de días y juez de toda la tierra. Es cierto, Daniel lo dice, que es el anciano de días y el juez de toda la tierra. Pero él dice: cuando ores,
orarás ahora así: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús vino a cambiar el paradigma para que nosotros supiéramos cómo dirigirnos a Dios, para que nosotros supiéramos cómo conocerlo como Padre. No solamente como otras cosas que Él es, sino conocerlo como Padre. Hoy un buen propósito que tú y yo podemos hacer es proponernos conocer y experimentar más la paternidad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo recuerdo, ¿por qué? Porque cuando nosotros somos cubiertos por su paternidad, tenemos seguridad para vivir. Tienes que verlo así de asertivo, de contundente el punto. Y la palabra nos habla también que Jesucristo, en todo esto de dirigirnos a Dios como Padre, de conocerlo como Padre, lo que Él buscaba era que lo experimentáramos en la cobertura de Padre. Mira este pasaje que está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 5. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Yo quiero agradecer en este momento a Dios la participación activa y oportuna, que en todo el tiempo que hemos podido ser esta familia en la fe y hacer servicio, ministerio, para extender los valores del orden de Dios para la vida. Ese es el reino de Dios, el orden de Dios para bendición en la vida. Como Dios ha sido un buen Padre y nos ha dado esa cobertura, como consecuencia podemos tener seguridad para vivir, incluso en momentos donde no vemos y no entendemos. Y quiero agradecer a Aide Reséndiz, que como parte de la familia El Camino, viviendo en este momento junto con sus hijos en Orlando, Florida, hoy nos comparte un testimonio, una palabra, un pasaje que lo van a escuchar en Isaías, una palabra que está en la Biblia que ha sido impacto porque todo lo que esa palabra ha significado para ella, pero no aquí, no solamente entendiéndola, sino viviéndola, nos recuerda acerca de la cobertura de Dios en su paternidad para con nosotros. Nos da seguridad para vivir y nos anima y nos motiva. Así que adelante desde Orlando, adelante Aide. Buenos días. Les quiero compartir un testimonio de mi vida, como la de mi familia, mis 2 hijos. Recién nos venimos a vivir a Orlando y Dios me había estado hablando previo incluso a esta situación, como preparándonos, como preparándome. Él conoce todo, el pasado, el presente, el futuro, y me hablaba sobre la palabra Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo sentía que esa palabra me la daba de 1000 formas, en la misma Biblia, en las prédicas, a través de personas, si estaba leyendo, venía mi pensamiento y estaba de manera constante, como 6 meses antes de esta situación que vivimos. Viviendo acá en Orlando, pasado unos 6 meses, sentí que era una buena calidad de vida y tomé la decisión de vender mi departamento en la Ciudad de México. Ante esa situación que parecía un camino de bien, pero no consultado a Dios con toda certeza, lo vendí en diciembre del 2018. Este proceso al cual les quiero platicar, textual, un proceso legal, nos llevó a muchas situaciones muy, muy tremendas. Porque desafortunadamente la venta no se concretó con el pago del comprador y sí con la entrega física del inmueble, confiando
en una emoción que era lo mejor para que yo pudiera invertir acá, y resulta que la situación me llevó, y en consecuencia a mis hijos, a situaciones muy difíciles, de tristeza, de enojo, de una escasez muy fuerte. Pero más aún la situación que estábamos pasando, porque al próximo año la pandemia, que todos conocemos, por casi 2 años, lo cual no podía yo hacer nada legalmente hablando, debido a que los juzgados estaban cerrados. En todo ese proceso, muchos pensamientos de llanto, de enojo, de arrepentimiento, pero sobre todo, y ahí es donde viene esto, el poder ponernos de rodillas, que era eso, esa bendición donde dice Dios que todo obrará para bien para los que lo amamos y somos llamados conforme a su propósito. Dios conoce lo que iba a ocurrir en mi mala decisión. Lo permitió. Muchas veces preguntaba por qué no lo había obstaculizado, por qué no lo había detenido. Porque la realidad es que perdimos mucho. No solo en lo económico, incluyendo la casa que teníamos acá. Al no poder pagar hipoteca, al poder pasar una pandemia en momentos sin un techo físico. Esta situación nos quebrantó a mis hijos y a mí, en un país como extranjeros, como viuda, como huérfana, con mis 2 hijos en una situación de su escuela de manera virtual, en donde era estar en una condición, al menos con una tranquilidad, de tener un techo, de no estar en una renta, en otra, en momentos, en un coche. Todo ello, tengo ahora el privilegio de compartirles este testimonio y esta palabra de impacto, porque si nada de esto hubiera ocurrido, es muy probable que siguiéramos igual. La confianza en Dios creció, de rodillas, de día y de noche, orando sin cesar, clamándole su ayuda. Y hoy les puedo decir que Dios es bueno todo el tiempo, que nunca nos faltó nada, que no nos ha faltado nada, que pudieron mis hijos tener sus graduaciones del curso que en ese momento tomaban, Steffi en el high school, Nico en elementary. Me mantuve confiada en él, sabiendo que no es que hablara yo sola. Había momentos de largo silencio de parte de Dios. Meditando en su palabra, debo confesarles, había momentos que nuevamente regresaba ese enojo, ese coraje probablemente, en decir, ¿por qué? ¿Por qué permitir esto mientras que nosotros estamos en este movimiento constante de una renta de una casa a otra, sin podernos mover a nuestro país ante la circunstancia de la pandemia? Ahora les puedo decir que en este proceso legal, sentir su presencia, su paz, su gozo, su fortaleza, su amor, y no solamente para mí que tomé esa decisión sin consultarle, sino también para mis hijos. La transformación de dentro hacia afuera que nos hace reafirmarnos en fe que tenemos un Dios vivo, un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios que nos levanta, nos sostiene y que si permitimos que nos dé la transformación que Él quiere en nuestras vidas, Él puede hacer grandes milagros. Hoy estamos en Orlando. Steffi está estudiando su universidad con una beca de prácticamente el 100%. Nico está en middle school con un promedio que yo no imaginaría, porque fue una situación de entrega también de parte de él, como de mi hija. Y en mi situación,
nos aceptaron la creación y el registro de una compañía en Estados Unidos para una línea de productos de salud, en donde actualmente estamos ya con la primer producto manufacturado para lanzamiento en los próximos días. Dios es bueno. El pasado 28 de marzo salió la sentencia del asunto legal ganadora. Completamente absuelto cualquier situación de las pretensiones de querer despojarnos de algo que Dios nos dio, que Él recuperó y que es de Él. Esto sigue hasta la recuperación física del inmueble, pero lo que Dios inicia, Dios lo termina y lo hace perfecto. Dando la gloria y la honra a Dios en este momento. Todo en el nombre, que sobre todo nombre, Jesucristo, confiamos. Amén. Wow. Si quieres puedes darles aplauso al Señor. Claro que sí. Wow. Gracias, Aide, por compartirnos, abrir tu corazón. Situaciones que pueden ser delicadas, tal vez hasta vergonzosas, pero también compartir cómo tenemos un buen Padre. Esto es la cobertura que nos da seguridad para vivir. Nos da seguridad para vivir, aún en el momento que no vemos, no podemos ver el camino, no vemos con claridad. Tal vez lo más importante no es ver las cosas, sino tener la seguridad de que el camino por el que estamos yendo, puesto que es de Dios, puesto que Él juntamente va con nosotros, es el buen camino. Los caminos no se juzgan. Los caminos no se juzgan por lo agradables que son, sino porque lleven al destino correcto y lo hagan con seguridad. Y cuando tú haces precisamente a Dios tu camino, el camino de tu vida, su camino, tu camino, solo es cuestión de tiempo y todo va a estar bien. Y el día de hoy yo quisiera que estamos hablando de esta cobertura que es la cobertura no de un jefe. Por eso destacamos la cobertura de la paternidad de Dios, porque la gran diferencia es que cualquier otra cobertura tiene intereses egoístas detrás de ello, o simplemente tiene condiciones de mérito. En el momento en que no lo mereces, la cobertura se retira, ¿no? Podemos amparar a cientos de empleados o miles de empleados, pero en el momento en que uno de ellos no haga las cosas como debe de ser, pues se le desecha y se le cambia. Pero el Padre no cambia de hijos como calcetines. Y eso es lo glorioso de la cobertura del amor paterno de Dios. Ahora, les quiero decir dos tremendas noticias, dos grandes noticias. Y la primera de estas dos grandes noticias es que Dios ha dado una provisión, nos ha provisto de una manera práctica, de una manera tangible. Nos ha provisto de su cobertura paterna de manera incondicional. Un puente a través del cual nosotros la podemos experimentar. Y no se sorprendan, ese puente y esa provisión es la capacidad de ejercer paternidad. A través de la capacidad del ser humano de ejercer capacidad, no está un accidente social, está una provisión de Dios para manifestar su paternidad a través de este puente, a través de esta puerta. Eso es una provisión. ¿Y sabes por qué digo que es incondicional? Porque no depende de que el niño que nació diga algo o tenga una postura respecto a su relación con Dios o acepte a Cristo. No. Incondicionalmente, no importa lo que haga, no importa lo que no haga, no importa lo que piense y no importa lo que sea, ya tiene una provisión de una puerta, de un puente de Dios para que Dios ejerza su cobertura paterna. Ahora, ¿y qué puedo hacer yo para que esto funcione? Y vamos a pensar desde el punto de vista del que no es padre, o sea, del que quiere estar bajo esa cobertura de Dios. ¿Qué puedo hacer? Difícil la pregunta, ¿no? Y
Los padres iban a creer que a partir de aquí iba a decirles todo lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que yo como hijo puedo hacer? Bueno, Dios también nos ha dado un mandamiento para abrir esta puerta, la puerta de la cobertura paterna de Dios, no de nuestros padres terrenales, de Dios. Un mandamiento que nos pone bajo las bendiciones de la cobertura paterna de Dios. Y ese es nuestro objetivo antes de retirarnos en esta reunión de domingo. Ponernos bajo la cobertura del amor paterno de Dios. Y ese mandamiento es honrar nuestra propia cobertura paterna. Suena tan raro, pues si no, yo esperaba algo elaborado, complicado, ¿no? Las 4 F's no. Solo tienes que hacer esto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira la bendición que hay aquí. ¿Para qué honra a tu padre y a tu madre? ¿Cuál es el aspecto práctico de beneficio y de bendición para aquella persona que confía en Dios y hace este mandamiento? Para que te vaya bien. ¿Quién se apunta? No, ¿pero qué? Tal vez es difícil para mí hacerlo. Bueno, aquí no dice que sea fácil. Lo que está diciendo es, hay un propósito asociado a un mandamiento que nos pone bajo la cobertura. Y mira, escuchamos hace un momento a Aide. ¿Qué sucede a una persona que está bajo su cobertura? Lo leímos en el Salmo 91. Te cubrirá con sus alas y debajo de ellas, ¿qué? Estará seguro. Nos da seguridad para vivir. Muy bien. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, para que te vaya bien. Y me vaya bien en un momento, una vida chiquita y me muero por un accidente o algo. No. Y seas de larga vida sobre la tierra. Lo maravilloso de estos principios de vida, del reino de Dios, o sea, del orden de Dios para vivir bien, es que funcionan incluso si no crees en Dios. Esa es la provisión de un amor incondicional de Padre. Lo digo aquí, el poder de los principios del reino de Dios en la palabra, sus mandamientos, si tú los pones en práctica, incluso sin creer en el autor o la fuente de este mandamiento, funcionan. Dios ha dado poder a los principios. ¿Para qué? Para que seas bendecido. Él es un buen padre de amor incondicional. No dice, no, pero tienes que unirte no sé qué grupo, calificar en no sé qué estudios, portarte de no sé de qué manera. Necesitas creer en mí, ser el mayor adorador de Jesucristo. Para. No dice nada de eso. Y lo hemos visto, lo hemos experimentado. Eso es el amor de un padre incondicional. Fíjate cómo la primera bendición que vemos aquí o punto es que Dios, cuando nosotros hacemos esto, suceden 3 grandes cosas. Y esas 3 grandes cosas son con las que yo quisiera resumir y que nos vayamos en este día. Pero no nada más como oidores, sino como hacedores. Cuando nosotros honramos nuestra cobertura paterna, pasan 3 grandes cosas al menos. La primera, nos ubicamos bajo las bendiciones de la cobertura paternal de Dios. ¿Y sabes por qué sucede esto? Es esta primera de 3 cosas que yo veo en la Biblia que suceden. Porque cuando una persona honra, estás poniendo en alto al objeto de tu honra, a la persona de tu honra. Y hay un principio muy importante, que no solamente honramos personas, sino honramos funciones, instituciones o posiciones.
A veces nosotros ligamos mucho honrar a nuestra cobertura paterna con el mérito de esa persona de ser honrado. Así que si no lo merece, no siento hacerlo, de manera muy natural me sale ese sentimiento y siento que tengo permiso para no cumplir el mandamiento. Y está bien, si quieres no cumplas el mandamiento. El problema es que la consecuencia es que no tienes una garantía de cómo te va a ir en la vida. Si va a ser larga y si te va a ir bien. Tal vez si sea larga, tal vez si te va bien, pero no tienes garantía. Cuando uno pone en práctica el mandamiento que viene de Dios, tengo garantías. Ese es el punto. No es de que no se cumpla o no se cumpla, no lo sé. La vida da muchas vueltas, Dios tiene muchos caminos. Próximo domingo vamos a ver las sendas de eso. Son varios caminos. Ahorita vamos a hablar solo de cobertura. Y sabes, cuando sucede esto, tú estás poniendo en alto no solamente a una persona, no, también pones en alto lo que representa esa persona. O sea, la institución de la paternidad o la cobertura paterna de Dios. Es lo que tú haces. Y te conviene. Porque cuando tú pones en algo, te pones bajo la influencia y la cobertura de Dios en ese aspecto. Si tú honras algún aspecto distinto de alguna institución, por ejemplo, el matrimonio, tú honras tu matrimonio, entonces te pones, al ponerlo en alto, tú te ubicas bajo la cobertura de Dios de las alianzas hasta que la muerte separe esa alianza. Cuando tú levantas y honras, pones en alto la paternidad, te pones debajo de la cobertura paterna de Dios. Eso es donde está. Mira cómo a veces no hemos descubierto los grandes significados de la palabra. Mira lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, sométase, o sea, póngase debajo, toda persona a las autoridades superiores. O sea, someter es el mismo efecto, pero visto de otra manera. Yo levanto, o sea, honro levantando, automáticamente pues el que está honrando y levantando ya está por debajo de lo que obra. Es la misma, dicho de otra manera. Sométese, o si quieres hasta puedes ahí aclarar, honra a las autoridades superiores, es lo mismo, dicho de otra manera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay, y aquí yo voy a personalizarlo, se vale, no hay autoridad de la paterna o de la cobertura paterna de parte, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Cuando una persona deshonra la cobertura paterna nuestra, humana, entre los seres humanos, el principio espiritual es que empieza a resistir a la cobertura paterna de Dios sobre su vida. Eso ya me hace abrir los ojos. Y quiero que lo veas, la profundidad de este mandamiento. Si nunca lo habías visto, tienes incluso que subrayarlo en Efesios capítulo 6, 1 al 3. Alumnos del discipulado 3 ya lo leyeron mínimo 3 veces ese pasaje. Les encargué de leer 3 veces la carta a los Efesios. Y mañana vamos a ver cómo vamos en eso. ¿Saben? Esto es lo que está pasando. Esta es la importancia. Ahora, por favor, Dios es un buen padre de amor incondicional. Quítate de la mente esas ideas que hemos heredado a veces. Y las hemos heredado o por la religión o por los modelos que tenemos en familia, que son modelos caídos. Tienes que entender esto. El problema del ser humano es que está moviéndose y agarrando estándares y maneras de vivir que están caídas. Están desde su caída, todo está caído. Sí, hay cosas buenas, sí, pero está contaminado con muchas cosas malas. Ahora, entendamos esto. A veces nosotros hemos hablado mucho acerca de poner en alto, y lo repito, en base a méritos o algo así. Igual son los mandamientos. Si uno no obedece un mandamiento, pues no debería ser por temor al castigo.
Estamos viendo en la Biblia cómo Dios es un Dios de amor incondicional, que incluso lo pone fácil. Hazlo, hijito, haz las cosas que abonan a tu bendición, aunque a mí me escupas. Mira, en casa, si mis hijos son diligentes, estudian, se preparan con diligencia, sin importar la relación que tengan conmigo, de cariño, de odio, de lo que sea, les va a ir bien en la escuela. Digo, ¿verdad o mentira? Sí, funciona. Ese es el amor incondicional de Dios como Padre. No decir, me estás maltratando, no me estás agradando en todo. Aunque estás estudiando, yo voy a ir a hablar con la escuela para que te reprueben. ¿Qué? ¿Sabes qué? Nosotros hemos pensado eso de Dios. Tenemos un Dios de amor incondicional. Ahora, sé inteligente y no abuses de eso. Corresponde como se merece. ¿Por qué? Porque te va a cambiar la vida para bien. No que porque el castigo y que no castigo. Déjate. El mayor castigo que yo puedo recibir cuando no cumplo el mandamiento con promesa de honrar la cobertura paterna entre nosotros, mi cobertura paterna y la mía propia. Yo tengo que honrar mi cobertura sobre mis hijos. ¿Cómo? Haciendo una función digna de mi llamado como padre. Tengo que aprender a honrar la cobertura paterna sobre mí y la cobertura paterna a través de mí. Y cuando hago eso, o cuando no lo hago, más bien, no es, ¿cómo Dios te va a castigar? Déjate de eso. ¿Sabes cuál es el peor castigo? El principio dice que uno resiste. Y en este caso, cuando uno no hace esto, uno está resistiendo la manifestación de la cobertura de la paternidad de Dios en tu vida. Yo no sé, déjate de castigos, como fuéramos niños chiquitos. Estos son causas y efectos, tiene todo sentido. Y esto es importante porque a veces nosotros tenemos un desafío muy grande. Honrar es valorar. Y la valoración es un desafío en donde fácilmente caemos y le damos lugar a un obstáculo de la cobertura paterna de Dios. ¿Sabes cuál es ese obstáculo? Ese obstáculo es la rebeldía y la falta de fe. ¿Por qué una persona quisiera rebelarse a esto? O sea, voluntariamente resistir al valorar la cobertura paterna, la que has recibido, la que otros ejercen y la que tú ejerces. Porque honrar va más allá de reconocer verbalmente, va también con el hacer. Y yo honro mi cobertura paterna, la cobertura paterna a través de mí, haciendo las cosas de acuerdo a la función que me ha delegado Dios. No la deshonro. Y cuando la he deshonrado, necesito inmediatamente cambiar de dirección, arrepentirme. Y sabes, necesitamos aprender a hacer esto. Hay un obstáculo, rebeldía y falta de fe. En el camino saben perfectamente bien, y ahora mejor, con el abecedario del camino, que hay 4 y una quinta Cs de lo que es la fe. Y cuando tú te das cuenta que a veces nosotros no tenemos o tenemos una falta de fe con respecto a la cobertura paterna, es porque ya no creemos en ella. Por nuestras experiencias, por nuestras heridas, por el abandono, por la indiferencia de las paternidades que hemos visto como humanidad, vivido como personas. Fe es creer, es tener certeza de algo bueno que esperar. No, yo no tengo certeza de nada bueno que esperar. Hay situaciones tan horribles donde quien debería de dar cobertura, protección para tener seguridad para vivir, es el primero que se levanta y hiere, deshonra y viola el alma de aquellos a quienes debería de proteger.
Por supuesto, es lógico, es entendible que sea fácil levantar el obstáculo de la falta de fe, la falta de confianza en la paternidad, la falta de creer, de certeza y de convicción de que esto funciona. Es completamente lógico. Pero eso no quita que sea un obstáculo a la cobertura paterna de Dios. Ya lo dijimos por qué, ya lo demostramos. ¿Qué podemos hacer ante esto? Mira, discúlpeme si tal vez aquí yo voy a ser demasiado pragmático, pero a veces en la vida y en los negocios te hacen ser así. Tienes que entender que el valorar tiene dos aspectos. Valoramos dos cosas. Valoramos la persona, pero también valoramos lo que representa a la persona, aunque no lo haga bien. Y algo que me ayuda a mí, como dice Hebreos capítulo 13, es hacer sendas derechas para mis pies, entre tanto que lo que está cojo se sane. Yo te digo, tienes que sanar esas heridas provocadas por una paternidad, por una cobertura paterna equivocada. Tienes que sanar. Eso es para tu alma, para tu fortaleza interior, para tu bien. Pero entre que estás en eso, no siempre es en un momento y en un día como alcanzas esa sanidad, es un proceso. Haz sendas derechas. ¿Y sabes qué es lo que yo te sugeriría? Honra, valora la posición, no la condición de la persona. Puedes tener un padre que no merece ese título, pero entonces tú tienes dos aspectos donde puedes honrar. La honra a la persona va completamente ligada a que haya cosas de las cuales reconocer, cosas buenas, va ligado a eso. ¿Quién va a honrar a alguien una persona que no tiene ninguna razón para ser reconocido? ¿Verdad que no? Pero entre que tú sanas y aprendes a hacer algo que la palabra dice aquí, y perdón, aquí están mis apuntes. La honra valora posición y valora condición. O sea, la honra valora la función, la posición, y no importa cómo la haga, pero la honra también puede valorar la condición de la persona, o sea, las cosas buenas que ha hecho, lo que es digno de ser reconocido. Bueno, si uno batalla en cuanto a la parte de valorar la condición de la persona, mira lo que dice Filipenses capítulo 3, 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que sea justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Diría, no hombre, nada de eso encuentro. Bueno, dice, pues hay alguna virtud, algo tiene que tener bien, al menos estaba sano y pues gestó y es tu progenitor. Bueno, ok, ya encontré algo. Si algo digno de alabanza, en eso piensa y da tu honra. Pero quiero ser, como digo, bien pragmático. Pero si aún así estás trabado y es que no puedo pensar en una cosa, bueno, honra mientras que eso es sanado. O sea, no te escondas debajo del tapete. Tienes que sanar eso. Resuelve eso. Pero mientras resuelves eso con sanidad, atiende tu alma, haz algo. ¿Sí? Honra la posición que representa esa persona. Así que ahí se te va a hacer muy fácil. Simplemente honra, pero no veas a la persona. Mira lo que representa la cobertura de paternidad. Y cuando tú pones en alto y honras la cobertura de paternidad, te pones debajo de la cobertura paterna de Dios. No sé si le sirva a alguien este tip, pero muchas veces
son las maneras en que vemos en la palabra cómo Dios, tan lindo que es, nos ayuda a avanzar. O sea, tú avanza. Y esta estructura que yo la aplico en muchas áreas de la vida está en Hebreos 13. Entonces ahí dice, o Hebreos 12, dice, haz sendas derechas para tus pies. Haz sendas derechas. Y si la senda derecha es honra la cobertura paterna, hazlo, honra. Pero dice, entre tanto que lo que está cojo, dice, es sanado. Estas cosas son buenas. Muy bien, fíjate algo más que viene a suceder cuando nosotros honramos la cobertura paterna entre nosotros. Hacemos de nuestra familia una habitación de bendición y vida. Aquí tienes otra razón para animarte a practicar la honra a tu padre y a tu madre. Hoy nos estamos centrando en el padre, por ser el día del padre, pero el mandamiento dice padre y madre, las dos. Porque la cobertura paterna de Dios, vamos a llamarlo así, se manifiesta a través del hombre y la mujer que son padres, no solo de uno. Uno es incompleto, pero es perfecto o completo cuando son los dos. Por eso dice padre y madre. Pero ahorita vamos a centrarnos, y permítanme por el lenguaje, hablo de el padre, papá. Ahora, el Salmo 133 nos dice acerca de esto. Nos dice que cuando el amor se expresa en comunión familiar, entonces hay una habitación, o sea, la bendición y la vida eterna habitan en esa familia o en ese grupo de personas. Puede ser la familia del camino también, pero necesitamos hacerlo y hacerlo implica vencer un segundo obstáculo de la cobertura de Dios. ¿Cuál es? El desamor. Pues yo no tengo ni siento amor por entonces ya habíamos hablado de un obstáculo, sabemos cómo vencerlo, pero hay un segundo obstáculo, el desamor. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de la triquiñuela que les enseñé acerca de la honra a la posición y a la condición, y puedes empezar con la posición en lo que la condición de la persona pues o mejora y hay motivos para honrarle, y si no mejora, tú vas sanando y encontrarás alguna razón y virtud para poder, pero en lo que pasa esa honra a la condición, honra a la posición. Espero que esté claro ese concepto. Bueno, ahora aquí dice algo que se involucra a las personas. Pero ¿por qué honrar nos ayuda a vencer el desamor? Desamor es una falta de amor. Y no voy a decir por qué pudiera faltar el amor, pero ya con lo que hemos comentado hace un momento, creo que hay ideas de cuando tú has sido maltratado, pues así como que, ay, cómo amo, ¿verdad? Y alguien diría, es imposible. Puede ser que para ti sea imposible. Pero Dios es un Dios imparable. Por eso lo hacen para que nos acordemos. Es un Dios de imposibles y es inigualable. En Él todo lo puedo. En Él todo lo puedo. Muy bien. Cuando pasa esto, la honra nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque la honra estimula el amor. Si alguien no lo entiende, no tienes que entenderlo. Practícalo y lo descubres. La honra estimula el amor. Ya lo hemos dicho de otra manera en la valoración con este pasaje. Lucas 12, el Salmo 133 lo debía haber puesto antes, ¿no? Que dice que cuando nosotros habitamos juntos y en armonía, o sea, hay que habitar y hay que hacerlo en armonía, eso es tener comunión. Una familia que tiene comunión unos con otros, y aquí hay tremendos ejemplos de familias que tienen comunión, los conozco, no voy a decir sus nombres para que los que no mencione digan, no, ¿y por qué yo no? Bueno, aquí hay familias que me inspiran. Comunión. ¿Qué sucede en eso? Dice que desde arriba desciende, desde arriba envía el Señor bendición y vida eterna. Muy bien, pero estamos hablando acerca de ¿y cómo venzo el desamor? O sea, no tengo amor, no siento amor, por lo que tú quieras, y pues ¿cómo así como que estar juntos? No, ni me acerques a mi hermana.
Ni me acerques a mamá o a papá en este caso. Espero que no haya un padre que diga, ni me acerques a mi hijo. Bueno, ay Dios mío. Pero si hubiera eso, la honra ayuda. Mira lo que dice Lucas 12:34. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Es una fórmula que dice, nosotros vamos amando, corazón, lo que valoramos. A veces la valoración no te va a salir naturalita, pero tienes que aprender a valorar. Y ya dijimos eso hace un momento en cuanto a la honra. Ve encontrando algo digno. Y si aún así no lo encuentras y estás tratando con tu sanidad interior, honra y valora lo que representa. Alguien podrá decir, mi padre, me es imposible encontrar un motivo de reconocimiento de algo bueno para honrarle como persona, en su condición como padre. Es una piltrafa en su condición como padre. Bueno, pero es padre, sí. Honra su posición, lo que representa. Y te va a ayudar en tu psicología. A mí me ayuda en otras áreas donde aplico lo mismo en otras cosas. Es decir, yo estoy honrando lo que representa. Y por dentro dice, pero la persona no lo estoy honrando. Está bien, piensa lo que tú quieras. Dice la palabra que Jesucristo dice, bueno, al final de cuentas, alguien está diciendo, hago, quiero hacer, no quiero hacer. Pero al final, ¿quién es el que hizo la voluntad de Dios? ¿El que la hizo pataleando y repelando? ¿O el que dijo todo lo bonito y todo, pero no hizo nada? El repelón. Esa hizo la voluntad de Dios, lo hizo, así que hazlo. Y vas a estimular el amor. Algo va a pasar. Y ¿sabes por qué? Porque cuando tú honras, te pones debajo de la cobertura paterna de Dios. ¿Y sabes qué hace eso? Su cobertura se va a manifestar con mayor intensidad. Y Dios es amor. Experimentarás mejor el amor del Padre, el buen Padre, el que está en los cielos. Y eso irá cambiando tu capacidad para amar. Pero empieza, hazlo y hazlo con ganas. Fíjate, el tercero y última cosa que pase. Cuando honramos nuestra cobertura paterna, creamos una cultura de bendición colectiva. No solamente se queda eso en tu corazón, no solamente se queda eso en tu casa. Vamos haciendo una cultura que afecta y bendice a nuestra comunidad. Así de poderoso es esto. Una cultura. La honra, dijimos, estimula el amor. Así que automáticamente cuando nosotros honramos y enseñamos a otros a hacerlo, y yo aquí estoy enseñando a otros a hacerlo, principalmente en casa, enseño a mis hijos a hacerlo. Tú y yo también estamos de esa manera haciendo que se aprecie no a las personas, sino la función de la paternidad. Ahora hay un tercer obstáculo aquí. Y es el último que tenemos que aprender a vencer, porque yo puedo decir cosas muy bonitas, ¿no? Eso es lo que pasa, pero si no vences el obstáculo principal que hace que esto, pues no, es que no pude. Bueno, mejor ya desde ahorita te digo a lo que te vas a enfrentar, el obstáculo más grande para cada uno de estos puntos. Y el tercer obstáculo es una cultura que deshonra la paternidad. Y aquí es donde nosotros necesitamos ir entendiendo algo. Una cultura no es solamente saber la teoría. La cultura se forma por el cúmulo de hábitos de los miembros de una comunidad. Y los hábitos en una persona se forman a través de la repetición de la misma acción. Así que cultura nos lleva al desafío de actuar.
Si tú ves Efesios, en el capítulo, lo que estábamos viendo hace un momento, Efesios capítulo 6, empieza a leer el capítulo 6, versículo 2 y 3, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de vida. Pero si ves el versículo anterior, comienza diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno en el Señor. Ahora, ¿por qué lo dice? Hay un momento y una etapa a través de la cual mi honra, y eso es entre más joven soy, más pequeño soy, es a través de una acción que es la obediencia. No hay otra. Enseña a tus hijos a obedecer, les vas a salvar la vida. Y la obediencia. Hay otros momentos en donde, pues, no es que uno incluso ya es padre, tal vez hay padres de padres, pues sea la obediencia y el padre dice, yo te ordeno que te vistas de esta manera. A ver, papá, tranquilo, ¿no? Hay otros momentos en la vida, las edades que vamos teniendo, que la honra se traduce en acciones de otro tipo. Pero ese espíritu de obediencia, el espíritu de obediencia es un espíritu de sujetarse, que es todo lo que está hablando Pablo desde Efesios capítulo 5, y de someternos unos a otros. No es esa la obediencia así de que yo salta y estoy saltando. No es ese tipo de obediencia, sobre todo a alguien que está ya en el quinto piso de su vida, sino es el aspecto de sujetarnos en amor y de considerar y de que una palabra y algo que dice la persona no lo menosprecias, te sometes a ello en el sentido al menos de someter tu oído, lo escuchas, sometes tu intelecto, tratas de entenderlo, sometes tu, o sea, vas sometiendo. No significa que es una obediencia así, como a un niño de 1 año, ¿verdad? Bueno, de 3 años, de 4 años, cámbiate, tiene que cambiar, ¿no? Entonces, lo que dice la palabra en Efesios es que necesitamos nosotros llevarlo a acciones concretas, porque eso crea cultura. Pero el problema es que hay un tercer obstáculo, que es una cultura que deshonra la paternidad, y necesitamos vencerla no con conceptos, sino con acciones que crean hábito, y hábitos de muchas personas que crean cultura. Aquí hay un proyecto ya a mediano y largo plazo. Pero ¿qué creen? Hoy en día, la cultura que deshonra la paternidad está teniendo muchos resultados. ¿Cuál es la cultura que deshonra la paternidad? Mira, te voy a decir las 3 características de esa cultura. La primera, menosprecio a la función del varón. ¿Por qué? Porque la paternidad le corresponde al hombre, ¿verdad? Así que si la identidad, la esencia, lo que es, la definición de quién es un hombre, si la identidad de el que ejerce la paternidad está distorsionada, es menospreciada. No, es una piltrafa, hombres son piltrafas, ¿no? Esa empieza a pegar a la cultura o aportar a la cultura que deshonra la paternidad. Otra característica de esta cultura que deshonra la paternidad es el menosprecio al orden de la paternidad. ¿Cómo es la paternidad? ¿Cuál es el orden para que Dios bendiga y no pongamos obstáculos por el desorden que hacemos? Y es muy importante esto porque en el modelo, en la manera de hacer las cosas, es donde encontramos la dirección correcta. No cualquier camino te lleva al rumbo correcto. Hay caminos, ayer nos recordaba la señora Sandra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen inteligentes, pero su fin, su consecuencia final es la destrucción, es la muerte de identidades, del núcleo del matrimonio, del núcleo familiar. Así que estas son cosas que tenemos que estar nosotros muy atentos, pero no nada más para saber, ya lo dije hace un momento, no nada más para tener buenos deseos, sino para nosotros honrar como un estilo de vida, honrar la paternidad. Ahora, si sabemos que la cultura que deshonra la paternidad se va formando con 3 eslabones, aprendamos entonces a no menospreciar la función del hombre. Aprendamos a no menospreciar el orden de la paternidad.
Y el orden de la paternidad le corresponde al varón. Hay una tercera característica de la cultura de la deshonra a la paternidad, y es el menosprecio al orden del matrimonio. Y alguien diría, pero ¿por qué importa el orden del matrimonio ¿qué tanto incide en la deshonra de la paternidad? Bueno, siguiendo tomando Efesios capítulo 6 y el contexto, te doy dos principios, por si alguien no lo sabía. El primero, la paternidad es el llamado de Dios para cubrirnos desde que nacemos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero lo que tal vez no sabías es que el matrimonio es el equipo de Dios para cubrir la paternidad. La paternidad surge del matrimonio, no solita. Todos necesitamos cobertura. Yo necesito cobertura de Dios y Él hace equipo con alguien para darme cobertura. Esos son puntos que hemos visto en esta conferencia. La paternidad como institución necesita también estar bajo cobertura. Se cumple lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, creo versículo 22, 23. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y eso no solamente está hablando hombre a mujer, mujer a hombre, sino también instituciones. La institución de la paternidad tiene que estar bajo la cobertura de la institución del matrimonio. La cobertura. Y ya dijimos, ¿y qué pasa cuando hay cobertura? Tienes seguridad para vivir. Saben, este tema, cuando nosotros damos lugar a una cultura de la deshonra a la paternidad, que tiene estas tres características, crea tiempos peligrosos según la palabra de Dios, no según mi opinión. Y eso está en 2 Timoteo 3, 1 al 4. Por eso es que necesitamos nosotros entender que movimientos como el movimiento LGBT trata de muchas cosas que van más allá de una preferencia sexual. Y no es el momento ni el espacio para hablar de eso, pero vamos a sacar una invitación a un espacio que estamos reabriendo y te invito que seas parte de él. Se llama Conversaciones de Gente de Familia. Y lo primero que vamos a hablar es acerca de la agenda LGBT. ¿Qué significa para una persona que quiere vivir una vida bendecida? ¿Cómo poder convivir en un mundo que esta cultura está creciendo muy fuerte? ¿Cómo crear puentes con las personas? ¿Cómo no desechar ni despreciar a las personas? Porque por todas Cristo murió. Y Dios les ama incondicionalmente a todos nosotros por igual. Pero cómo también nosotros crear una cultura para bendición de familias. Estén atentos cuando salga. Para eso tienes que ver a veces los avisos que están al final o al principio, no puedes ir corriendo, ¿verdad? Acabando la reunión. O en una RH, pon un poco de atención lo que mandan ahí los anfitriones en el chat. A veces hay que poner un poquito más de atención. Hay personas que no han sabido ni a qué hora era la clínica, ¿no? De ayer. Bueno, lo importante es que nosotros estemos atentos y que hagamos con acciones. La cultura no es cúmulo de conocimientos, ya lo dije, no me canso de decirlo. Crear cultura habla acerca de acciones que crean estilos de vida o hábitos. Y los hábitos y los estilos de vida que se juntan entre familias crean cultura. Necesitamos aprender. Fíjate, crea tiempos peligrosos y con esto te termino. La cultura de la deshonra. Fíjate, hay unos datos muy interesantes y uno de estos datos es que cuando hay ausencia de paternidad, y no los quiero abrumar, hay demasiados estudios
donde ves el efecto de lo propenso que son los hijos a la violencia. 3, 4 veces se levanta ese número. Lo propensos que son a la inmoralidad sexual. Lo propensos que son a la rebelión y el no respeto de la autoridad. Se multiplica 7 veces ese. Cuando hay ausencia de paternidad, la deshonra a las autoridades seculares y la secularidad aumenta 7 a 8 veces. Nos hace implacables. Yo creo que una lista muy fuerte, muy interesante está en 2 de Timoteo 3. Esta cultura de deshonra a la paternidad, y si no lo has visto, tómale una foto a esto o anótalo ahí muy rápido. Se va construyendo con el menosprecio a la función del varón, borrando su identidad, haciendo una piltrafa de la identidad del hombre. Luego menosprecia el orden de la paternidad, ¿no? Como de repente las obras clásicas y las películas, una loba puede ser padre de 2 niños, Rómulo y Remo. No, un animal no puede ser padre, ni de Mowgli. Y no voy a decir otras cosas de la agenda del día de hoy. Un hombre está llamado a ser padre. Y el orden de la paternidad, ¿cómo se hace? Se menosprecia. Nos lleva también al menosprecio del orden del matrimonio. ¿Qué es lo que consigues con ese tipo de agendas? Familias destruidas y en consecuencia personas desdichadas. Mira lo que dice 2 de Timoteo. Esto afecta, como dije, el colectivo. Si alguien dice, bueno, cada quien haga lo que quiera, sí, pero si no eres tu luz, si no ayudas, si no eres parte de una contracultura, tarde que temprano todos vamos a padecerlo. ¿Por qué? Mira las características de los tiempos peligrosos según la Biblia. También debes saber esto. Mira la exactitud de lo que se escribió en el año 65 de nuestra era. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí quiero parar. Y alguien diría, ¿pero por qué tan grave los padres? Porque aquí lo que está hablando es que son parte de una cultura de la deshonra de la paternidad. Y me llevé ya 1 hora hablando acerca del poder que hay de Dios, pero también los obstáculos que podemos poner a ese poder de Dios para que Él manifieste sobre las personas su cobertura de paterna. Te cambia la vida, una vida larga y te va bien. Y en medio de todo esto está, volvemos aquí a la página, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que significa sin dominio propio, crueles. Bueno, ya ahí más adelante, ya hasta el versículo 4, dice, infatuados, significa llenos de orgullo, full of pride. Tiempos postreros, llenos de orgullo, pero no es un poco redundante. Sí, está profetizando cosas de esos tiempos postreros, muy postreros al año 65, en el año 2022 posiblemente. Dice, llenos de orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. Son características de personas que crean los tiempos peligrosos. Así que tenemos aquí como conclusión 2 recomendaciones para una vida buena y larga. La primera, no resistamos a la cobertura de Dios. Oponernos a la autoridad de la paternidad es resistir a Dios. Lo vimos ya en Romanos 13. Nosotros podemos hacer una resistencia cuando no ponemos en alto una institución creada por Dios. Luego me gustaría hablar entonces del matrimonio también y de la función del varón, ya las 3 que estamos en esto, y la función de la mujer. Ya tienes la figura completa de una cultura para bendición y que nos va bien. Pero por lo pronto, en lugar de resistir, decidamos honrar nuestra paternidad como estilo
de vida. ¿Qué va a pasar? Nos pondremos bajo las bendiciones de la cobertura de Dios. Nuestra familia será una habitación de bendición y vida, y se levantará una cultura de bendición colectiva. Yo quisiera terminar practicando esto aquí, en nuestro subconjunto de universo, que son las familias del camino. Y yo quisiera que honremos la paternidad a través de la representación de aquellos que son padres. Y cuando honramos, ya lo dijimos, esa función, nos ponemos como familias debajo de la cobertura paterna de Dios, que tiene tremendas bendiciones.